por medio de la visión que Dios le ha dado, una visión grande, una visión de multitudes, amén, una visión poderosa, una visión colectiva de expansión, de crecimiento, de multiplicación, amén. Pero dentro de esa visión colectiva de la iglesia también hay una visión personal y particular, porque dentro de cada uno de nosotros hay un llamado, hay un ministerio y hay una fe, amén. Y nosotros también pues debemos aprender que no es solamente conquistar en la iglesia o conquistar ministerialmente, porque también hay que conquistar en nuestra área personal. Y para eso Dios nos dio una fe personal. Dios nos dio una fe que en particular nos va a permitir no solamente ser victorioso afuera, sino también ser victorioso en nuestra casa, ser victorioso en nuestra familia, conquistar a nuestros hijos, conquistar a su esposa, a su esposo. Donde usted se meta con esta palabra que Dios te ha dado, con esa palabra que Dios te ha revelado particularmente y personalmente a ti, que a lo mejor no es la misma que me ha dado a mí, porque Dios me dio palabra a mí que son fundamentos de mi fe para el propósito que yo tengo en esta tierra. Pero Dios también te dio una palabra a ti personal y particularmente que tienen que ver con la fe, que va a ser el fundamento que te va a guiar para que tú logres tus conquistas espirituales acá en la tierra. Amén. Y esa fe también tenemos que abrazarla con mucha fuerza, porque esa fe es la que nos da una identidad tan poderosa, que esa misma fe nos hace victoriosos tanto dentro de la iglesia como en cualquier lugar donde nosotros estemos. Porque no podemos ser ministros acá en la iglesia y conquistar, levantarnos, orar, interceder, predicar y que Dios se mueva con una gloria poderosa, y que en nuestro trabajo no tengamos victoria, que en nuestra casa no tengamos conquista, que en nuestro territorio donde nosotros vivimos no estemos influenciando por la fe que tenemos a nuestro entorno. Donde nosotros estamos, la conquista que está dentro de nosotros por medio de la palabra tiene que influenciar, amén, tiene que trastocar todo lo que nos rodea en el nombre de Jesús, y todo lo que nos pase tiene que estar influenciado por la palabra de Dios. Eso es caminar en la palabra de Dios, amén. El pastor sabe lo que tiene que hacer. Los líderes de Casa para Dios saben lo que tienen que hacer. Los pastores asociados saben lo que tienen que hacer. Amén. Tenemos que, la conquista realmente es prepararnos para hacer aquello que tenemos que hacer. Amén. Entonces, ¿qué es prepararnos para la conquista? Le decía, es ese momento donde tenemos que ir a tomar el territorio. Es el momento en el cual donde tenemos que conquistar la meta, la visión, el propósito. Y para eso tenemos que prepararnos, amén. Entonces, como primer ingrediente, yo quiero que nos vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 32. Como primer ingrediente coloqué la fe. Toda conquista espiritual o natural viene y se materializa por medio de la fe. Ningún hombre o ninguna mujer en la Biblia ha alcanzado algo sin tener fe. Entonces, cuando yo leo en Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, y estoy repasando toda esta historia de los grandes hombres de la fe de la antigüedad, del Antiguo Testamento, que el apóstol Pablo dice que ellos son nuestros referentes, son nuestra nube de testigos, y ellos nos dan una referencia o un ejemplo de cómo ellos lo hicieron. Y cuando yo leo todo lo que ellos hicieron, todo lo que hizo Abraham, todo lo que hizo David, Sansón, Gedeón, todo lo que hizo Josué, Moisés, me consigo en el versículo 11 de Hebreos 32. ¿Y qué más digo? Que por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33 dice que por la fe conquistaron, diga conmigo, por la fe conquistaron reinos, amén. ¿Cómo lo hicieron? Por la fe. Dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos. Dice la palabra, por la fe evitaron filos de espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, y por la fe pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Amén. ¿Cómo estos hombres de la antigüedad lograron alcanzar todas esas cosas? Por medio de la fe. Amén.
Cuando Dios llama a Abraham, Dios le da una palabra y la palabra él la cree, y creer representa lo que la fe hace en nosotros. La fe nos hace creer, pero la fe nos revela la visión del propósito de Dios. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, mira las estrellas, Dios está sembrando una visión en Abraham. Y él le dice, sal de tu tierra. Cuando Abraham sale de la tierra, él se está preparando para caminar en la visión de la conquista de aquello que Dios le prometió. Aunque tenía 79 años de edad y su esposa era anciana, Dios le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Amén. Entonces, como Dios le prometió, Abraham vio la visión, la vio, la creyó y la obedeció. Entonces él se lanzó a la conquista, a caminar una tierra en la cual primero iba a ser forastero, pero la Biblia dice que caminando, colocando la planta de sus pies en todos los territorios. ¿Sabe? Si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que Abraham caminó como forastero en todos los territorios de los enemigos de Israel. Pero este caminar de Abraham representaba el cumplimiento de una palabra profética. Todo lo que pise la planta de los pies, a ti te lo haré. Aunque él andaba por allí paseando con su familia por todos los territorios, Dios, por medio de lo que él estaba pisando, estaba estableciendo cada terreno que él tocaba con la planta de sus pies. Entonces Abraham a lo mejor no lo vio del punto de vista tan amplio, pero él estaba conquistando lo que Dios le había prometido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de una fe personal. La fe que te levanta, la fe que te mueve, la fe que te hace obedecer, la fe que te hace mantenerte firme en la palabra, aun cuando el día sea malo. La palabra dice, debemos aprender a consumar nuestra fe si queremos conquistar y llevar nuestra vida a la máxima expresión. Amén. En cuanto a los principios de la palabra. Amén. Entonces, ¿qué representa esto? Imagínense si todos nosotros consumáramos o creciéramos y aumentáramos el nivel de nuestra fe y la aplicáramos y la usáramos, amén, como nuestro principal fundamento en todas las cosas que hacemos. Pero muchas veces no es así. Muchas veces es solamente dentro de la iglesia y muchas veces no es en la familia. Muchas veces no es en el área económica donde nosotros consumamos la fe. Muchas veces no es en el área personal donde nosotros consumamos la fe. Muchas veces consumamos la fe de repente en un área, pero en otra área no estamos viviendo de lo que la fe produce. Porque la fe produce, la fe genera, la fe influencia. Amén. La fe trae a la manifestación tangible lo que está en el ámbito espiritual. Por eso la fe es tan importante para la conquista. Yo debo conocer mi fe personal, mi fe particular. No es que hayan diferentes tipos de fe, es que la fe tiene varios ámbitos. Amén. La fe tiene ámbitos personales, ámbitos colectivos, ámbitos espirituales. Y también se mueve en ámbitos naturales. Se manifiesta y se perfecciona con la obra, y la obra es natural. La obra representa al mundo el tipo de fe que tengo. Mis hazañas espirituales muestran al mundo el nivel de fe que tengo. O sea, mis conquistas espirituales y naturales son producto del nivel de fe que tengo. Amén. Y la Biblia dice que a todos se nos dio una medida. O sea que en particular todos tenemos una fe que está diseñada única y exclusivamente para ser activada cuando oímos la palabra de Dios, y esta fe que viene por el oír y ese oír que es por la palabra activa en nosotros el propósito de Dios que tiene Dios para cada uno de nosotros. Ahí cuando comenzamos a caminar ahí es donde comenzamos a conquistar. Amén. Entonces, imagínense qué diferentes serían nuestras casas para Dios, qué diferentes serían. ¿Cómo sería nuestro servicio si cada líder, si cada uno de nosotros, si hasta el nuevo creyente, hay nuevos creyentes que a veces vienen con una fe tan activada que en el principio obtienen milagros y obtienen respuesta de Dios que gente que tiene 20 años nunca lo ha hecho, por el tipo de fe que tenían, por el tipo de fe que la consuman de una vez. La ponen por obra, la ponen por encima de cualquier cosa y conquistan cosas que gente que tiene 20 años en el evangelio nunca las ha visto. ¿Por qué? Porque todo cambia, diga conmigo, todo cambia cuando nosotros consumamos
Amén. La fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Imagínense, ¿cómo serían nuestras obras? ¿De qué tamaño serían nuestras obras? ¿De qué tamaño o cómo sería la gloria pesada y la gloria trascendente y la gloria insondable del poder de Dios en cada uno de nosotros si nosotros yo estoy seguro de que aquí no caberíamos? No habría lugar donde nos podríamos congregar, porque Jesús fue autor y consumador de la fe, y Jesús, las multitudes lo perseguían donde Él estuviera. ¿Por qué? Porque Jesús todo lo hacía por medio de la fe, consumándola, utilizándola para todo lo que Él hacía. Yo me imagino que Jesús, si se iba a parar de la silla, lo hacía por medio de la fe. No se paraba si no tenía un propósito. Yo creo que Jesús, si bebía agua, lo hacía por un propósito. Si no bebía, también. Si visitaba a una persona, lo hacía por un propósito. Si no la visitaba, también. Si le hablaba a una persona, lo hacía por un propósito. Y si no le hablaba, también. Yo te quiero decir algo, en la palabra de Dios no hay nada que esté escrito por casualidad, no hay nada que esté rellenando un espacio, no hay nada que esté fuera de contexto. Todo lo que está en la Biblia tiene significado y tiene propósito y tiene sentido cuando tú miras todo por los ojos de la fe. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Esta palabra a lo mejor es una palabra sencilla, pero es una palabra que me ha bendecido, me bendijo y me ha seguido bendiciendo toda mi vida. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Y en el verso 18 dice: pero yo me pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es lo que nosotros nos llevamos a la casa, es lo que camina con nosotros todos los días, esa fe personal que nos impulsa para seguir conquistando en todas las áreas. Amén. Mire, Jesús siempre insistía en algo cuando iba a sanar a una persona. Cuando usted lee la manera como Jesús sanaba a ciertas personas, Él siempre le hacía una pregunta, y esta pregunta tenía que ver con la fe personal, porque no solamente era que el poder de Dios estaba en Jesús para sanar, sino también había que haber gente que tuviera fe para recibir la sanidad. Entonces Jesús siempre le preguntaba, ¿crees que puede hacer esto? A una mujer le dijo, a la mujer de flujo de sangre le dijo: tu fe te ha sanado. Amén. No temas, cree solamente. Al funcionario que Jesús sanó el criado le dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque Jesús miraba ¿qué? La fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando Jesús hacía aleluya. Cuando Jesús hacía esta pregunta, Él se estaba refiriendo al tipo de fe personal. Amén. Entonces, esto representa para nosotros que no es solamente que Dios tenga y tiene el poder, amén, pero también nosotros tenemos que, como receptores de la palabra, aplicarle fe, creer. ¿Qué representa el creer en toda la extensión de la palabra para nosotros que somos cristianos? Una persona que cree, dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el evangelio es poder para aquel que cree. Amén. El evangelio se transforma en poder en la vida de una persona que cree la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo: fe personal. Cuando usted lee la historia de los hombres que le hablaba anteriormente, los que conquistaron reinos, taparon boca a leones, ellos tenían una fe particularmente especial para cada uno de ellos según el propósito que Dios tenía para ellos. Amén. A Salomón Dios le dio sabiduría. A David Dios le dio la habilidad de ser un guerrero, un genio militar, un adorador. Él tenía otro tipo de unción.
Todos los hombres de la Biblia tienen una palabra determinada y especialmente para el propósito o la misión que ellos tenían, para la conquista que ellos iban a hacer. Ahora, si nosotros queremos conquistar y ser victoriosos, tenemos que identificar esa fe personal. Amén. Esa fe que nos permite ser victoriosos de las paredes de la iglesia para afuera. Porque aquí todos nos sentimos en la gloria, en la presencia, porque este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Pero afuera recibimos ataques y muchas veces no respondemos porque esa fe personal no está activada. Muchas veces no accionamos como hijos de Dios en la calle, en el trabajo, porque no estamos conquistando fuera de las paredes de la iglesia. Aquí conquistamos, lanzamos una profecía y la agarran y decimos amén y gloria a Dios y aleluya, amén. Pero afuera no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos, y afuera es donde tenemos que mostrar el tipo de fe que tenemos, amén. Entonces, para la conquista debemos descubrir nuestra propia fe personal y particular, amén. Porque la bendición es integral y debemos conquistar en todas las áreas personales, familiares, ministeriales y colectivas. La fe se mueve y se perfecciona en el creyente cuando define estos dos ámbitos de la fe personal y la fe colectiva como cuerpo, amén. Muchas cosas cambiarían porque el pastor nos da palabra de la fe colectiva por la visión de expansión y de crecimiento, pero a veces como nuestras debilidades personales o la falta de la conquista en áreas personales entorpece nuestra obra como ministro. Entonces, por la envidia, los celos, el pleito, divisiones, desánimo, enfermedades, escasez, porque no conquistamos en el área económica, entonces eso mengua el crecimiento de la fe colectiva como iglesia. Entonces, hablamos de conquista, pero no estamos conquistando nuestro entorno. Amén. Tenemos que influenciar primeramente nuestro entorno. Primeramente, la fe me debe conquistar a mí. Me debe llenar a mí en el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué? Porque acá en la iglesia muchas veces nos reímos, nos gozamos, pero la carencia de conquistas afuera mengua nuestro gozo. El gozo no es completo a veces. Y Dios dice la palabra, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Y dónde prospera el alma? En la iglesia. Pero afuera, a lo mejor no tenemos prosperidad económica. A lo mejor no tenemos prosperidad emocional con la familia. A lo mejor en el trabajo somos marginados. A lo mejor en alguna área. ¿Por qué? Porque dice la palabra, deseo que seas prosperado en todas las cosas. La fe se mueve y se perfecciona cuando el creyente define estos dos estados de la fe. La fe es integral, lo cubre todo, lo influencia todo, lo cambia todo, lo transforma todo, puede más que el oro, puede más que la plata, puede más que las piedras preciosas, dice la palabra. No es débil porque es un don de Dios. Dígale que está a su lado, la fe que Dios nos dio es omnipotente. A eso Dios me creó, para conquistar esa palabra que Dios sembró en mi fe particular y personal, dentro del propósito de Dios. Tú tienes una palabra igual que esa, amén. De repente hasta es mayor en el nombre de Jesús. A lo mejor Dios me dio una palabra pastoral para las conquistas pastorales, pero tú eres un apóstol a las naciones en el nombre de Jesús. Tú puedes ser un profeta, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Tú puedes ser un evangelista. Y Dios me dio esa palabra y decía, el pastor de las ovejas pero la palabra trae la intención, trae la revelación y también trae la corrección. Porque me dice, el que salta la baranda. Entendí y decía, yo no puedo ser un pastor que voy a subir al ministerio por otra cosa que no sean los canales regulares. A través de la unción del padre de la casa, a través del llamado del padre de la casa. ¿Y sabe por qué les cuento esto? Porque cuando yo me fui de aquí de Guanare y viví en Guanarito 6 meses sin congregarme, me salieron las propuestas. Me salieron muchas propuestas, pero había una palabra sembrada en mi espíritu que no me permitía hacerlo. Ahí entendí, el que salta la baranda es ladrón y salteador, pero que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿La puerta quién es?
Cristo. Cristo representa la palabra representa la revelación trae renuevo en nuestra mente, y el renuevo en nuestra mente, en el nombre de Jesús, nos prepara y nos capacita para obedecer y dar pasos seguros y firmes hacia el propósito de Dios. No importa que sean 10, pero con tal que des uno en el propósito de Dios, ya tú eres más que vencedor. Amén. Porque ¿sabe qué es tremendo? Dale el aplauso al Rey. Porque hay muchos, escuche, yo quiero hablarle de esto. Hay muchos que se han vuelto salteadores, que quieren subir ministerialmente y conquistar, pero dañando a otros. No por los canales regulares de la palabra, sirviendo, obedeciendo, creyendo, sometiéndose a la voluntad de Dios, esperando. ¿Sabe qué es poderoso? La Biblia dice: con fe y con paciencia se alcanzan las promesas del Señor. El último ingrediente para la conquista es la paciencia. Si no tenemos paciencia, podemos abortar el propósito. Saúl no tuvo paciencia. Saúl había sido ungido como rey. Saúl, el Espíritu de Dios estaba con él. Saúl, el ejército lo acompañaba, el pueblo lo seguía. Pero en un momento en el cual le tocó esperar un tiempito que llegara el profeta, dice la palabra que por el miedo Saúl se impacientó. Y como Saúl se impacientó, llegó y comenzó a hacer lo que él no tenía que hacer. Y por no tener paciencia y esperar en Dios, este hombre lo perdió totalmente todo. Entonces hay una revelación. Diga conmigo que es por la palabra. Amén. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 3: digo por la gracia que me es dada a cada cual. Diga conmigo, cada cual. Diga conmigo, cada cual que está entre vosotros. Dice la Biblia que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que ha recibido. La medida de fe te revela el nivel que tú tienes y te hace pensar con cordura. Amén. Entonces, cuando hay arrogancia, altivez, ahí no hay fe. Ahí hay la influencia de otro espíritu o otro tipo de sabiduría que no es celestial. Entonces no podemos establecer el reino de Dios permanentemente, sino que el enemigo deja que la gente trabaja, pero como hay debilidades en el carácter del ministro, porque sus conquistas personales son inexistentes, ministra, tiene dones, tiene palabra, habla, profetiza, Dios lo usa, pero las debilidades en otras áreas hacen entonces que cuando ya haya trabajado, viene el enemigo y con un solo golpe desbarata toda la obra. ¿Sí o no? Ese es un espíritu, decía un pastor, el espíritu de los amalecitas. Entonces, cuando hay, aquí en este versículo dice que a cada uno, diga conmigo, cada uno. Mire lo que dice: se nos dio, piense de sí con cordura según la medida, diga conmigo, medida de fe. Amén. Cada uno se nos dio una medida de fe, pero no todos los versículos son iguales para cada persona. Para la misión que tú tienes en esta tierra, dentro de toda la palabra, Dios ha colocado versículos que resaltan en tu espíritu y que te activan y te impulsan y te mueven, y tú debes descubrirlo en el nombre del Señor, para tener clara y bien enfocada la fe para la conquista de lo que Dios te dio. Porque entonces no damos los pasos hacia el rumbo seguro, sino que lo damos emocionalmente. ¿Sabe? Yo le voy a contar esto, pero no se lo vayan a decir a nadie. Yo una vez vine a la iglesia a renunciar al pastorado. Hace muchos años, venía a renunciar al pastorado. Y cuando yo estaba por contarle a mi pastor que quería renunciar, yo creo que él no sé si le conté, pastor. ¿Sí le conté alguna vez? Yo venía a renunciar, y cuando iba a renunciar, antes de renunciar, le pregunté al pastor: ¿cómo fue que usted se dio cuenta de que Dios tenía un llamado para usted? Y él comenzó a contarme un testimonio, cómo Dios le mostró, cómo Dios lo guió. Pero en ese momento, él hizo una pausa y me dijo: pero cuando todo el mundo te deja, cuando no tienes dinero, cuando todo el mundo te da la espalda,
Cuando no te queda nada, me dijo el pastor, me dijo, lo único que te queda es la palabra que Dios te ha dado. Cuando él me dijo así, yo me recordé de toda la palabra que Dios me había dado personal y particularmente a mí, para el propósito que Dios tenía para mi vida, para mi conquista personal. Y en ese momento yo me fui con nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Te digo en esta mañana, ¿qué palabra te ha dado Dios personalmente para tu propósito? Eso está unido al propósito colectivo de la iglesia también. Amén. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Tengas victoria en la iglesia, tengas victoria en la casa para Dios, tengas victoria en el trabajo, tengas conquista en el área matrimonial, tengas conquista en la crianza de tus hijos. La Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea, pero ¿qué tiene que ser? Marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción del Señor, no con amenaza. Amén. Amén. Entonces, debe ser aplicar la fe afuera, adentro y en todo lugar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces no podemos ir más allá del tipo de fe que nos ha sido revelada. Aunque la fe es omnipotente, está limitada en nosotros por nuestro nivel de revelación. No podemos conquistar más allá del nivel de revelación que tengamos nosotros. Le pasó a los apóstoles. Ellos iban a echar fuera un demonio, pero no pudieron. No pudieron porque el nivel de fe que tenían no era suficiente. Tenían fe, pero no la fe necesaria para echar fuera ese género. Ellos le preguntaron a su Señor, ¿por qué no pudimos echarlo? ¿Por qué no pudimos expulsar este reino? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Pero después añade, este género sale solamente con ayuno y oración. No es que el ayuno es algo que le va a torcer el brazo a Dios y te va como una varita mágica a dar poder. No, es que el ayuno crea un tiempo de intimidad para que Dios te dé palabra y te revele. Y cuando tú sales del ayuno ya tú sabes lo que tienes que hacer. A lo mejor si ellos lo dejan quieto y se van y ayunan, cuando vuelven a ver el endemoniado, el discernimiento que se desarrolla como un don del Espíritu Santo le fuera mostrado a estos hombres que ese era un demonio sordo y mudo. Su nivel de fe hubiera aumentado. Amén. Y sabe, esto nos pasa muchas veces. Los retos que enfrentamos hoy no son los mismos del año pasado. El enemigo está continuo y constantemente renovando su estrategia, pero nosotros queremos seguir, el pastor decía, una unción fresca. Nosotros tenemos que tener cada día una unción renovada en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra fe tiene que ejercitarse en la palabra que hemos recibido, en ese primer amor, en aquellos días cuando llegábamos a la iglesia y sentíamos la presencia de Dios. No nos importaba quién nos viera, lloráramos y todo, pero estábamos allí metidos y esa palabra estaba viva y presente. Pero a lo mejor los apóstoles no estaban ayunando, tenían varios días echando fuera demonios y ellos decían, otro demonio, ese es pan comido. ¿Sabe? Muchas veces pensamos que porque nos paramos delante de un público y podemos hablar y podemos manejar una situación, ya está todo arreglado. No, nosotros diariamente vamos a enfrentar nuevos retos, nuevos niveles de trampas del enemigo. Jesús le dijo a los apóstoles, este género representa tiempo presente, no sale sino con ayuno y oración. No estás creyendo la palabra. No estás conquistando en el ámbito espiritual. Amén. Entonces la revelación viene por medio de la fe por la palabra renueva la mente y cuando mi mente es renovada yo comienzo a hacer cosas distintas. Amén. No podemos conquistar con una mente entenebrecida, no podemos conquistar con una mente carnal, no podemos conquistar con una mente vana, porque entonces le estaríamos dando valor a cosas que no tienen valor. Y nos estaríamos dejando enamorar por cosas que no son realmente importantes en el reino. Le daríamos valor y lugar a lo ficticio, a lo temporal, a lo efímero, a lo que no tiene propósito ni sentido. Amén. Ahora, pero cuando nuestra mente está renovada, comenzamos a valorar y amar lo que Dios ama y a buscar lo que Dios quiere que busquemos en el nombre de Jesús. Amén. Y sabe, cuando tú haces eso, tú vas a tener todo el reino a tu favor, volcado a ti, abriéndote puertas en todo lugar.
El reino, escucha. Hay tres áreas importantes. Es que son tantas cosas. No es solamente la palabra nos da el conocimiento y no la revelación. La fe nos permite creer, la obediencia nos permite caminar en la palabra. En la renovación de la mente nos permite pensar como Dios piensa. Pero también hay otro ámbito, que es que después que tenemos la palabra, después que la creemos, después que caminamos en ella, también hay otro paso que hay que dar más importante, que es el paso de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llene. Cuando usted venga a la iglesia, usted, no importa cómo esté la adoración, si el sonido suena o no suena, usted venga a llenarse del Espíritu de Dios. Porque si usted está lleno del Espíritu de Dios, la palabra que reciba va a vivificar. Amén. A lo mejor los otros no sentirán nada, pero usted se va a ir empoderado en el nombre de Jesús. Amén. Se lo voy a decir. A mí no me gusta el merengue en música cristiana. No me gusta. Y un día estaba en una actividad aquí en la iglesia y estaba tocando un grupo merengue y yo decía, bueno, pero ¿cómo me agarro aquí el espíritu? Porque no era mi estilo de música. Pero de repente dije, bueno, voy a adorar la presencia de Dios a ver qué pasa. Cuando levanté las manos, escuché una frase de la canción y decía, soy un soldado de Jesucristo. Y decía que fui redimido. Y decía que rompo cadenas del enemigo. Cuando yo escuché esa palabra, comencé a hablar en lengua. ¿Y dónde estaba? Creo que fue el único que habló en lengua en ese evento. Pero estaba hablando en lengua y cuando hablé en lengua, extendí la mano y toqué a una persona y la persona que estaba al lado mío comenzó a profetizar. Aunque de repente no me gustaba el tipo de música, yo adoraba en el espíritu y recibí. Y recibí tanto porque cuando salimos de la iglesia, él me agarró de los brazos y comenzamos a hablar en lengua afuera. Y yo hablaba en la lengua que él hablaba. Y él hablaba en la lengua que yo hablaba. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros en el nombre de Jesús no podemos no solamente tener la palabra, no solamente tener la revelación, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Porque si no nos llenamos del Espíritu Santo vamos a ser como esos árboles secos. Que estamos grandes, tenemos ramas, tenemos hojas y estamos junto al agua, pero no nos estamos nutriendo, no nos estamos hidratando espiritualmente. Amén. Entonces tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos llene, nos bautice y nos unja. Amén. Jesús le dio la visión a los apóstoles. Esto es lo que ustedes van a conquistar. Vayan al mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Séanme testigos en Samaria, Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Ellos entendían la visión, ellos obedecían la visión, ellos creían la visión, su mente fue renovada, su hablar fue renovado, pero todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos para que entendieran las Escrituras, pero todavía no habían sido empoderados por el Espíritu Santo. Y Él les dijo, no se vayan hasta que no sean investidos de poder. Creer no hace acto para cosas mayores y sobrenaturales. Si crees, las señales te seguirán. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, todo te será posible. Si crees en Dios y en su palabra, y todo lo que Dios dice de las cosas y también de ti. Amén. Debemos creer lo que Dios dice de todas las cosas, pero también qué dice Dios de mí. Amado, yo no sé, pero en todos los años que tú tienes acá, Dios tiene que haber dicho algo de ti. A mí me ha dicho muchas cosas de mí. Y yo estoy aquí cumpliendo mi propósito, estoy conquistando. No cualquiera se para delante de un grupo de personas. Por mi propia fuerza o sabiduría, no soy capaz de hacerlo. Cuando estoy allá estoy sudando, asustado, pero después que me paro acá, no soy yo, es Él en mí a través de lo que me dio para enseñar, lo que me dio para ministrar, lo que me dio para mi propósito, para que se active la fe que también está en ti, para que así como un día estuve sentado y recibí una palabra y me paré en fe y caminé en esa palabra, así también tú lo puedas hacer. Amén. Porque la fe que está en mí también es la misma fe que está en ti, porque el que me la dio a mí, me formó a mí, también te formó a ti para un propósito grande y extraordinario. ¿Cuánto lo creen? Dele la gloria y dele la honra al Rey de Reyes. Yo quiero que usted levante su mano y diga, no solamente creo todo lo que Dios dice de las cosas. Diga, yo también creo lo que Dios dice de mí.
Yo también creo lo que Dios ha ministrado a mi vida. Yo también creo la palabra que Dios me ha dado personalmente para mi propósito. Yo también creo en este día que la palabra que Dios me ha dado está viva. Yo también creo que la palabra que Dios ha ministrado sobre mi ser, ella en el nombre de Jesús va a manifestar la guianza, la revelación, la unción que necesito para alcanzar mi conquista en este año, en esta generación, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros? Diga conmigo, creer. Dígalo fuertemente, diga creer. Diga conmigo, yo creo. Y la Biblia dice que si creo veré la gloria, si creo veré la victoria, si creo veré la mano de Dios moverse a mi favor. Amén. Si creo caerán 1000 a mi derecha y 10.000 a mi diestra, pero a mí ¿qué? No llegarán. Entonces Jesús siempre retaba a la gente. En Mateo capítulo 9, 23, Jesús le pregunta a la gente, creo que puedes hacer esto, ¿crees que puedo sanarte? De manera personal, yo le pregunto, ¿creemos que Dios puede hacer todas las cosas que Él nos ha prometido? Diga conmigo, sí lo creemos en el nombre de Jesús. Yo diga, yo me resuelvo hoy a creer, yo me resteo hoy a creer en el nombre de Jesús. Amén. El reto comienza por reconocer la verdad. Usted nunca va a conquistar nada si usted no reconoce la verdad. La verdad te hace libre. La verdad viene por la palabra y yo debo creer la verdad. La verdad es lo que Dios dice de mí y está por encima de mi propia realidad. La realidad es tangible, la realidad es visible, la realidad es alterable, la realidad no es permanente, pero la verdad es eterna. Amén. La Biblia dice que en Mateo 9:28 habían 2 ciegos y entraron directamente a la casa donde estaba Jesús y le dijo, ¿crees que puedo yo darle la vista? ¿Cuál fue el reto que Jesús le lanzó? Él le dijo, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Ellos eran ciegos. Y Jesús le dijo, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Y ellos le dijeron, sí creemos. Fue la confirmación de que ellos tenían fe. El reto que nosotros tenemos es creer. Y cuando ellos dijeron, sí lo creemos, Él les tocó. Y debido a su fe, ellos recibieron la vista en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces quiero decirte algo. Dios te va en este día a retar en el nombre de Jesús. Yo no sé qué usted va a hacer con esta palabra. Con la palabra que Dios te ha dado en este día. Dios te va a retar para que creas. Dios te va a estrechar a veces en situaciones para que tú te metas en su presencia y Él darte una palabra para que la creas y Él comenzar a manifestar la victoria que tiene Él a través de ti. Porque dice, con fe y con paciencia se alcanza la promesa de Dios. ¿Cuál es el último ingrediente? Tenemos que tener ¿qué? ¿Qué es paciencia? Esperar que Dios obre, que Dios se manifieste, que Dios responda, que Dios intervenga. Amén. Amén. 1 Corintios capítulo 13 versículo 4. El amor tiene paciencia también. Es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni hace nada arrogante. Amén. Romanos capítulo 2 versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia, magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento, amén, no es que, escuche, no es que Dios dice, oye, voy a echarle broma al pastor Edward para probarle la paciencia. Voy a mandarle tribulaciones para probar la paciencia. Eso no es bíblico. Dios no le prueba la paciencia, escuche, a nadie. En la Biblia no hay ningún precedente bíblico que Dios haya probado la paciencia. No, Dios prueba es la fe. Dile que está a su lado, lo que va a ser probado en ti no es cuánto tú cantas, no es cuánto tú sabes, no es cuánto tú adoras, no es cuánto eres usado en los dones, puedes ser usado en los dones. Lo que realmente va a ser probado en ti es la fe. Y la fe es un fruto también, un don del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con la paciencia. Amén. ¿Qué es paciencia? Paciencia es confianza. Cuando nuestra fe está siendo probada, nuestra paciencia tiene la oportunidad de crecer. Pero la Biblia dice que tenga la paciencia su obra completa, para que seamos completos y cabales. Santiago capítulo 1:4 dice, pero la paciencia tenga su obra completa para que seamos
completos y cabales y no quedándonos atrás. Salmo 147, 11. Jehová se complace en los que le temen y en los que él esperan en su misericordia. Nunca seremos defraudados cuando esperamos en Dios, y esto es tener paciencia. Cuando hay paciencia hay sabiduría, y tú esperas en Dios porque te ha sido revelado algo de parte de Dios y tú sabes esperar, y es una de las cosas más importantes que podemos tener para materializar definitivamente cada conquista. Amén. Lamentaciones capítulo 3 versículo 25. Bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que espera en Jehová y le busca. Dios es bueno para el que en él espera. Isaías 40 versículo 31 dice: porque los que esperan en Jehová renovarán su fuerza, levantarán las alas como las águilas, según Isaías 40, 31. Amén. Hebreo capítulo 6 versículo 15. Así que Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa en el nombre de Jesús. Amén.